Gracias por sintonizar a partir de ahora su espacio favorito de entrevistas y comentarios por Acento TV. Recuerden que ustedes nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar sobre Francia, que vive un proceso electoral muy interesante. Los ojos del mundo están puestos en Francia en estos momentos. Y tendremos como invitado a Carlos Francisco Elía, en su condición en esta ocasión de analista político, y con quien nos va a hablar de la situación de Francia en estos momentos y el origen de lo que se denomina la Quinta República. Bienvenido, Carlos. Saludos. Bueno, gracias por invitarme al programa y tú quieres que comencemos hablando de la Quinta República. Quinta República que prácticamente está moribunda después de las elecciones del 23 de abril. La Quinta República comenzó en 1958 con el general de Gaulle. ¿Por qué los historiadores sitúan en ese año el comienzo de la Quinta República en Francia? Porque hasta la Quinta habían 4 repúblicas anteriores. Eso es una periodificación de tiempos históricos, sí, a partir de final siglo XIX, principio siglo XX y mediados siglo XX. Esa fue la cuarta, hasta la ocupación nazi, podríamos decir. Correctamente. Y después que bueno, viene el armisticio en el 45, y cuando De Gaulle entra a París, ya comienza ese proceso legal para poder armar la Quinta República, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bueno, ese periodo de la Quinta República se caracterizó con un sistema, ¿no?, en el que había el Partido Comunista francés, estaba el Partido Socialista, donde al final terminó Mitterrand, y esa Quinta República estuvo amenizada desde el punto de vista ideológico por un sector de derecha franca, tradicional. Ellos se han llamado a sí mismos centristas, y una facción de izquierda animada en su lado más extremo por el Partido Comunista francés y en su lado más centrista por el Partido Socialista. Eso hoy ya no existe. No existe. ¿Por qué? Porque François Fillon, que sacó 19% en los votos. Ese es el socialdemócrata. No, Fillon es el de derecha. De derecha, el republicano, de derecha. Perdón, sí, republicano. de derecha, sí. Sí. Mélenchon es el de izquierda, más hacia la izquierda, sacó también 19 y ganó en ciudades muy importantes. Entonces, toda esta gente, estas elecciones han sepultado la Quinta República. Aquella república fundada por De Gaulle, que después de De Gaulle vino Georges Pompidou, después de Pompidou vino Valéry Giscard d'Estaing, después de Giscard d'Estaing vino Chirac, en esas famosas elecciones del 2002. Chirac perdió de Mitterrand, eso se debe recordar, en los 80, y finalmente llega al poder como parte también del gaullismo, ¿no?, de los remanentes políticos de De Gaulle. La gente que seguía a De Gaulle se agruparon en un partido dirigido por Chirac llamado Rassemblement pour la République, Unidos por la República. Bueno, todos esos años, los años 60, la década del 70, la década del 80, la década del 90 y la del 2000, ya en el siglo XXI, todo ese periplo está cubierto por la Quinta República. Estamos viendo estas imágenes, Carlos, del París idílico, tradicional, Ajá, una ciudad de artistas, de bohemios, donde mucha gente que no tenía ninguna conexión, digamos, cultural o de ancestros en Francia, pero soñaba vivir o pasar una larga temporada en París. En un momento dado, decía el mismo Benedetti, que en los años 50 y 60, como que todo intelectual o poeta latinoamericano que se respetara,
tenía que soñar con morir en París, aunque nunca fuera a París. O pasar por París. Bueno, Sí. bueno, todo eso era la Quinta República. Y que además de eso también fue un periodo de expansión económica y de un estado de bienestar. Muy particular. Sí, O sea, fueron 3 décadas, más de 30, casi 40 años de una estabilidad y además con una presencia de Francia en el mundo sumamente interesante. Esa Francia que venía, ¿no?, de todo aquel poder colonial compartido con Inglaterra, ¿no? Sí, de cierta sí, manera. que Y fueron con una las dos gran- grandes potencias europeas que definieron el mundo de hoy. Correctamente. Y con una concepción, además, de lo que ellos mismos, el orgullo de ellos, de ser el marco de la civilización cristiana y occidental. Cuna de los ¿Eh? derechos civiles y humanos. Bueno, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, en cierta manera, esa ciudad que hemos visto, con su glamour, su esplendor, su visión de sueño, esa ciudad también, en cierta manera, ya tiene otro rostro. Esa ciudad ha cambiado bastante, ya no es esa misma ciudad. Porque uno de los errores de la Quinta República, a mi modo de ver, fue el no entender que Francia era el país que estaba en capacidad de crear un modelo multicultural en Europa para asimilar la integración de sus, yo no diría súbditos, pero de los que fueron colonizados por ellos. Entonces ahí viene el gran conflicto de la Quinta República, viene con el problema migratorio, que no sabe integrar a la gente de sus ex colonias que fueron a vivir particularmente a París. Y que creando muchos, de bolsones. hecho, por derecho eran franceses también. Ah, no, evidentemente. O sea, no es una simple migración. No, evidentemente. Es lo triste de todo eso es justamente eso. Es justamente eso. Entonces, el fracaso de esta Quinta República es el no haber tenido visión integradora de esos franceses de ultramar, que de algún modo se trasladaron y fueron a vivir a París. Porque cuando tratemos el tema de los atentados, te vas a dar cuenta que ese resentimiento de no integrarse, en cierta manera, sin que uno justifique esos hechos sangrientos, eso lo vamos a discutir Pero luego. es el caldo de cultivo de todo Evidentemente, esto, ¿no? es la base de ese gran resentimiento que termina alimentando a estos jóvenes de 18, 21 y 19 años, termina alimentando esto, se convierte en caldo de cultivo para los sectores integristas. Ahora bien, Carlos, extremistas. tú hablabas bien, cuando surge la Quinta República, todo este tiempo de Gaulle, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. bueno, Mitterrand, que tuvo un periodo de esplendor, luego no terminó muy bien. Sí. Sobre todo... Mitterrand tuvo dos periodos. Hay una cosa de la Quinta República que quiero que me preguntes inmediatamente lo que iba a preguntar. Perdona que te interrumpa, pero Sí. esto no se puede olvidar. Una de las características también un poco absurdas del manejo de la Quinta República era que los presidentes eran un septenato, eran 7 años. Sí, sí, sí. Y eso a partir de Sarkozy se recortó a 5, a 5 años. El tema de los 7 años más la reelección. O sea, se tiraba un presidente de 14 años. Eso transformaba el tema del poder. Es decir, había una frontera con esos 14 años en el poder en que tú no sabías ya, sobre todo en un país como Francia, que tuvo su monarquía, aunque derrotada por la Revolución Francesa, ¿No? pero llegaba un momento... ¿De qué manera? Decapitada. Correctamente, pero llegaba un momento que tú no sabías si era un poder presidencialista o era un poder royal, o sea, real, porque esos 7 años más la reelección, quienes lo lograban, era una especie de siesta en el Estado, ¿no? Entonces el poder se convertía en una especie de estancia. El nivel del presidente era una cosa como muy particular. Esa fue una característica que luego con el tiempo se cortó. A lo largo de toda la Quinta República los presidentes duraban 7 años. Lo que te quería señalar, y me gustaría ver tu punto de vista sobre eso, en esos años de crecimiento y esplendor, Francia jugó un papel fundamental entre las grandes potencias del mundo en el G7, pero además para definir el asunto ya que venía de lejos de aquel sueño de la Unión Europea, que no es algo nuevo. Si uno lee La rebelión de las masas de Ortega y Gasset,
los años 20 ya estaba planteado, y antes que eso, de alguna manera Napoleón tenía esa visión, aunque este lo hacía añadiendo territorios. A cañonazo. Exactamente, y también Giovanni Papini, el italiano, planteaba, decía esa necesidad de que Europa, que él entendía que era como dentro de las cosas buenas y malas, lo más bueno que tenía la civilización occidental era la parte europea, y que deberían de alguna manera ser líder en el mundo y en contrapeso a Rusia y Estados Unidos. Se logra, y pese a que Alemania era la economía más fuerte, ya cuando se constituye la Unión Europea en principio, ponen a Francia que dirige el asunto político. Algunos decían que por los recelos que había con la Alemania del pasado, guerrerista, y el hecho de que los británicos como que nunca se han sentido integrados del todo, y ahora vimos lo del Brexit. Entonces, ese esplendor en lo político y en lo económico llegó a tener unas garantías para los trabajadores. Por ejemplo, el sistema de salud, que muchos consideraban, junto con el de Inglaterra, como el mejor del mundo, con unas garantías tremendas, el de los derechos laborales. Entonces, todo eso parece que se está resquebrajando. Eso, no hay que olvidar que en Francia, en 1845, existió lo que se llamó la Comuna, de la que, por cierto, escribiría después Víctor Hugo. Y esos procesos sociales fueron acumulando conquistas obreras en particular. No hay que olvidar que fruto de esta memoria histórica de la clase obrera francesa, Francia ha tenido las huelgas y los sindicatos más importantes y más grandes desde el punto de vista mundial. Casos como la CGT, tenía organizaciones obreras de enfrentamiento con las patronales muy particulares, porque en los años 30 hubo el gobierno del Frente Socialista que había logrado algunas conquistas sociales para los obreros, como lo que ellos llaman el congé, los días de asueto, etcétera, etcétera. Y lo que se llamó después, también los franceses llamaron les acquis sociaux, es decir, las cosas sociales adquiridas como conquista, por las cuales han luchado siempre los obreros, y Francia con una gran tradición obrera, y detrás de esa gran tradición obrera, particularmente tenía la fuerza del Partido Comunista Francés, por un lado, y la CFT, que era del Partido Socialista. Eso es correcto lo que tú dices. Y la presidencia de Mitterrand, ya en la postrimería de la Quinta República, las dos presidencias de Mitterrand, cuando se armaba el debate de si la Francia estaba en un proceso de declive, que Mitterrand insistía y decía que no, se planteaba el tema de que lo importante para él era que los elementos sociales que se habían adquirido como memoria histórica no se debiesen perder. Es muy correcto, yo estoy de acuerdo contigo en que esto era así y esta era la conquista que se... Pero el problema es el siguiente, los nuevos problemas se plantearon. El tema de lo que ellos llaman la retraite, que es la jubilación, y el tema de tipo poblacional, la desproporción entre una cosa y otra, al margen de su alta deuda, una deuda pública francesa bastante alta, y el declive demográfico. Hay un conflicto entre el mantener ese viejo sistema social de las pensiones por solidaridad que llaman, que debe haber una proporción entre la tasa de nacimiento y la tasa de jubilados. Bueno, ahí tienen... Pero los europeos, como otros países industrializados, porque ahí tiene ese problema en Japón también, los matrimonios y las parejas jóvenes optan acaso tener un hijo, no más. Entonces quiere decir que habrá menos contribuyentes para el futuro también. Ahí hay un desajuste. Sí. Hay un desajuste que los futuros gobiernos deben resolver. Lo que se ha planteado para eso es los sistemas de capitalización individual, pero eso rompe con la tradición de Francia y de Inglaterra, de unos sistemas de seguridad social y de salud de alguna manera socializados, en que el Estado asume un papel
de garante y de Correcto, principal aportador, correcto. que es lo que dicen que no puede ser porque el Estado está como quebrado ya, Correcto, correcto. en esa parte. No, Entonces, y que aquella vieja idea del total estado de providencia también llegó a su fin. sí, el estado de bienestar famoso que defendían los socialdemócratas contra los neoliberales en Correctamente. los 80. Bueno, entonces, con el quiebre de esta Quinta República, también ese bienestar más o menos general que había, parece que ha terminado también. No, se ha erosionado. Y eso es lo que explica cómo un electorado con una alta educación electoral se convierte, como yo te decía, en un electorado esquizo, que al final pretende, en cierta manera, ¿cómo te explicaría? Decide prescindir de la ideología para buscar a toda costa, desde el punto de vista hedonista, alguna posibilidad social que le permita terminar sus últimos años. Vamos a poner un puntito ahí, Carlos, y vamos a ¿Cómo una no? primera pausa. Bueno, la primera cosa que hay que subrayar es que por una vez los sondeos no se equivocaron. Llegaron primeros en la primera vuelta Emmanuel Macron, un joven de 39 años, que se presenta como un candidato ni de izquierda ni de derecha, sino de los dos, del extremo centro, se ha dicho. Pero yo creo que su característica más importante es ser favorable a la construcción de la Unión Europea, de relanzar la Unión Europea. Y en segundo lugar está la candidata Marine Le Pen del Frente Nacional, de la ultraderecha, que según los sondeos iba a llegar primera, pero llegó en segundo lugar con poco más de 2 puntos de diferencia con Emmanuel Macron. Entonces los dos van a la segunda vuelta, pero lo más probable, según todos los sondeos, es que van a ganar esa segunda vuelta Emmanuel Macron, porque se van a conformar, ya se está conformando lo que se llama un frente republicano contra la ultraderecha, que quiere salir de la Unión Europea y terminar con la moneda unida, el euro. Bueno, muchas gracias a Jean-Michel Carruat, amigo de muchos años, periodista francés, residente en República Dominicana, por sus aportes. Bueno, además de lo que decía Jean-Michel, Carlos, los analistas han estado diciendo que Le Pen, el fenómeno Le Pen de alguna manera se puede comparar con otros fenómenos políticos de gente de la ultraderecha que ha salido en los últimos años en Europa y lo que recientemente acaba de ocurrir en Estados Unidos, vendiendo la idea a la gente que en los procesos de cambios en la economía ha quedado desplazada. Quizás un obrero de una fábrica del estilo viejo, que todo era hecho con maquinarias manejadas por seres humanos, y que hoy está robotizada esa máquina y es un obrero que ya no se puede insertar en la moderna tecnología. Se le vende el sueño de regreso a esa industria vieja. Pero ¿qué porcentaje tan alto hay en Francia en esa condición como para que vuelquen sus votos hacia Le Pen y ella pudiera dar una sorpresa? Yo quisiera decirte lo siguiente. Yo pienso que ese concepto, bueno, en todo caso el concepto de robotización contra la robotización y es proteccionismo en cierta manera, ¿no? Sí. Yo no tengo el convencimiento de que ella puede tener fuerza en la cosa del terror, en el miedo en relación con el tema musulmán y el tema del terrorismo. Bueno, llegó al extremo de proponer cerrar mezquitas. Correctamente. Es decir, lo que pienso ahora que habría que tomar en cuenta es saber cuál es la capacidad de Macron para
poder lidiar con ella en un debate sobre el tema del terrorismo en particular. ¿Qué tan ducha es ella en el debate en vivo frente a los medios? ¿Cómo se maneja ella? Ella se maneja con bastante, de modo muy fluido, se maneja con un concepto de lenguaje medio populista, medio popular, está muy atenta, sabe responder con rapidez, es muy aguda, no es una contrincante fácil. O sea que Macron no es que tiene muchas posibilidades, pero no es que ya tiene asegurado el triunfo. No, pues por ejemplo, eso de ir a la Gironde a celebrar esa misma noche la primera vuelta, eso en Francia no lo hace ningún candidato. Como que se pasó de contento. Yo creo que se pasó de contento cuando realmente allí lo que se celebra es la segunda vuelta. Cuando tú ganas en segunda vuelta, es que tú haces lo que tú quieras hacer y tú celebras. Él estaba un poco contento y se fue a la Gironde. Casi ni aquí celebran así, que somos muy fiesteros. Bueno, pero de todos modos, no creo que haya que cantar victoria. Es decir, esta señora tiene el respaldo de la Francia profunda, es decir, de la Francia profunda, de la Francia rural. Ella tiene el Frente Nacional tiene unos soportes rurales muy fuertes en Francia. Y en el caso particular de Emmanuel Macron, que es un partido que cumple un año ahora en abril, dicho sea de paso, a propósito. Porque es un surgimiento, es un desprendimiento de otra fuerza. Y él tiene que tener capacidad de negociación para las próximas elecciones congresionales, o yo no sé si son regionales, no recuerdo, pero hay unas elecciones. Él tiene que negociar para él tener una base política, porque en términos estructurales él no la tiene. Él tiene un movimiento que se llama En Marcha, que aglutinó a la gente, que entusiasmó a la gente, sobre todo porque es una persona joven, pese a su pasado de banquero, y la gente se entusiasmó con él. Bueno, y el segmento de los profesionales jóvenes, digamos, gente de 45 años hacia abajo, cree en el proceso de integración europeo. Sí, claro. No quiere salir de ahí. Entiende que eso le garantiza un mercado más amplio, que es más fácil para la integración. Pero hay que tener cuidado con ella, tiene que tener mucho cuidado con ella. Porque ella es buena debatiendo. Sí. Ella sabe utilizar el medio de la televisión para debatir. Y yo la he visto debatiendo no solo, como se dice en inglés, one on one, es decir, no solo de frente a frente, tete a tete, sino la he visto debatiendo donde ha habido 5, 4, 6 personas. O sea, un panel amplio. En panel amplio, y la tendencia de ella en los paneles amplios es saberse defender, y cualquier cosa que tú dices sin darte cuenta te puede pegar a la pared, mezcla lo que dice uno y lo que dice el otro. Yo lo he visto, ya sabe manejarse. Tiene esa capacidad histriónica y además de crear, ¿verdad?, escenarios. Sí. Que eso ayuda. Eso la tiene. Eso enreda a cualquiera. Sí, señor. Bueno, volvamos a lo que tú planteaste de manera somera en el segmento pasado, de esta parte de un segmento, parece que muy amplio de la población, que siendo francés parece que no se le acepta como tal, gente que proviene de las antiguas colonias o descendiente de migrantes de esas antiguas colonias, y que se han sentido que le han dado la espalda en la sociedad francesa y que de alguna manera se han convertido en la fuente de grupos extremistas para cooptar jóvenes de ahí. Bueno, ¿qué ha pasado? En las ciudades llegó incluso, hay un París donde habían bolsones de pobreza, hay gente en la calle. Bueno, ahí, a la hora de analizar, no es bueno buscar culpables, pero cuando tú vas a buscar el dato concreto de quienes han gobernado, tú te das cuenta que la responsabilidad de esa situación pesa sobre la derecha tradicional francesa, que es la que en la Quinta República más tiempo gobernó. ¿Cuáles fueron esos gobernantes? ¿Chirac? Bueno, De Gaulle. De Gaulle. Y a De Gaulle lo podemos situar en esa derecha tradicional. Él no es un hombre más del centro. Él es más del centro. Sí. Pero estamos hablando de la comprensión del problema y su solución a tiempo.
yo metería De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. En ese periplo, después de Giscard, después de Giscard prácticamente yo creo que viene Mitterrand. No estoy seguro si hubo alguien antes. Mitterrand comenzó en los 80. Y antes de él estuvo, de memoria ahora no lo tengo. No, bueno, después vino Chirac. No, después de él, pero antes, que no recuerdo ahora quién era que estaba. Antes de Mitterrand, ¿quién era que estaba? No, yo creo que es Giscard que le entrega a Mitterrand, creo, no estoy seguro. Es que le entrega, bueno. Yo creo. Vamos a ver ahora otro comentario que tiene Jean-Michel Carrois sobre lo que él entiende que son las singularidades de este proceso electoral. Okay. Y volvemos acá. Okay. Adelante. Y paralelamente ha subido mucho un candidato de la ultraizquierda, bueno, yo diría un candidato tipo Bernie Sanders. Ultraizquierda no me gusta realmente, un candidato, digamos, de la izquierda antisistema, que se podría comparar a Bernie Sanders en Estados Unidos o a Podemos en España, que se llama Jean-Luc Mélenchon, que ha conseguido un casi 19-20%, casi igual que el candidato republicano de la derecha. Evidentemente se está conformando ya a los pocos minutos de conocer el resultado de la primera vuelta, y ya varios candidatos derrotados habían dicho que iban a votar y llamar a votar en favor de Emmanuel Macron. Eso fue el caso de François Fillon, el candidato de la derecha republicana. Muy rápidamente llamó a votar en favor de Emmanuel Macron. También es el caso de otros candidatos del Partido Socialista, Benoît Hamon, el candidato que ganó 6%, casi de inmediato llamó a votar, a derrotar la extrema derecha, Marine Le Pen, es decir, votar en favor de Emmanuel Macron. Bueno, por lo que ahí Jean-Michel coincide contigo también en el sentido de que probablemente casi casi de manera automática, más que todo por rechazo a Le Pen y lo que ella representa, más que porque haya coincidencias, esos otros candidatos que no pasaron en la primera vuelta van a llamar a votar o se van a sumar o por lo menos dejarán en libertad a sus seguidores con cierta orientación de que voten por Macron. No todos, no todos. Hay el de la Liga, hay una señora llamada Nathalie Tielot, una cosa así, una señora que dice un dato. En la segunda vuelta se gana por mayoría simple. Sí. O sea, no importa la cantidad que vayan. Sí. O sea, en la segunda vuelta se gana por mayoría simple. Sí. En las elecciones del 2002, donde estuvo el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen consiguió un 17% de los votos frente a un 81% de los votos de Jacques Chirac. Sí. Pero ahí vino entonces el problema, que es el miedo que mucha gente tiene ahora con Macron. Es decir, la sociedad francesa en el año 2002 creó una especie de, llamó a los estados generales civiles a votar contra Jean-Marie Le Pen. Y Chirac pensó que él había ganado por su partido de derecha. Sí, pensaba que estaban suscribiendo a él como tal. No, y eso creó un problema de fractura muy grave en esa sociedad. ¿Piensa que se mantiene esa fractura hasta ahora? Bueno, parte de la crisis general de la Quinta República estuvo justamente ahí, ya en ese punto de quiebre, cuando la gente vota por Jean-Marie Le Pen y Chirac asume esa votación como si no fuera una votación de ruptura con todo aquello en cierta manera, y la asume como un mandato que la gente le da a él. Lo ideal sería que Macron entendiera que si él logra ganarle a Jean-Marie Le Pen sobre la base de un consenso ciudadano. No le están suscribiendo su plataforma claro política. Que no, sobre la base de un consenso ciudadano. Tendría entonces que gobernar buscando el consenso y la negociación. Evidentemente debe hacer eso para no cometer el mismo error que cometió Jacques Chirac en el año 2002. Pero hay algo evidente, Carlos. Porque a este señor, Jean-Marie, se le veía como un tipo medio díscolo, medio payaso, y no se pensaba que representaba un peligro y que no podía crecer. Sin embargo,
No, la hija no, porque la hija... No, Jean-Marie, el papá. Sí, el papá sí. El claro. movimiento, el partido, Claro. el Frente Nacional, que sea. Claro. Pero, sin embargo, ha seguido creciendo. Creció cuando Chirac hubo esa disilusión. Ahora con el presidente Hollande. Mitterrand se inventó un truco, una fórmula de tipo electoral para recortarle el crecimiento. Lo hizo como gran sabio Un tigueraje de político, Mitterrand. correctamente, como un veterano político, pero a pesar de eso, el Frente Nacional como tal siguió. O sea, porque el problema es que cuando tú no das respuestas sociales adecuadas a los problemas de la gente. Los populistas pescan en ríos revueltos. Aunque ellos no resuelvan el problema. Sí, nunca. porque no solo ha pasado en Francia, mismo lo que pasamos con este señor que dirigió toda esta propaganda para el Brexit, que ahora mucha gente se está dando golpes en el pecho en Gran Bretaña. Igual en Alemania hay unos grupos extremistas que están haciendo ruido. Poco a poco han ido creciendo. Sí, igual en Italia, Holanda. Sí. Es decir, y vimos lo que pasó en Estados Unidos. El asunto es que Emmanuel Macron, debe tener una base negociadora y debe saber que si en la segunda vuelta hay una gran movilización ciudadana para, como se le hizo al padre de Marine Le Pen, para que ella no pase, él debe saber, él tiene que tener una lectura de tipo política consensual de esa movilización ciudadana. Bien, vamos a poner otro puntito ahí, vamos a otra pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre el proceso de elecciones en Francia, un proceso muy singular en el que dos candidatos han quedado para la segunda vuelta. Sobre todo una candidata ha llamado mucho la atención, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que muchos temen que pudiera, si se dan ciertas circunstancias, ganar, y tiene un discurso extremista, antieuropeo, aislacionista, muy derechista y sobre todo islamofóbico y ultranacionalista. Y ya sabemos este tipo de planteamiento lo que acarrean, y Europa tiene una memoria, si se quiere, fresca de todo eso, con lo que ocurrió con esos regímenes fascistas y nazi, de hecho, nacional socialista. Francia siempre fue vista con mucho respeto por la comunidad internacional. De hecho, Estados Unidos siempre se refiere, cuando habla de Francia, que fue su primer aliado, porque nadie debe olvidar que cuando las 13 colonias luchaban por la independencia, Francia fue un apoyo fundamental para esas 13 colonias, y siempre ha habido esa... Lafayette. Han tenido sí, esos lazos de respeto mutuo, y todo aquello de liberté, igualité, fraternité, todo eso quedó atrás, o todavía se puede decir que Francia es la cuna de esos valores que son intrínsecos a la democracia occidental. En muchas ocasiones, personas con figuras públicas francesas con gran preocupación social decían que a fraternité, qualité, liberté le faltaba solidarité. Solidarité. Sí, que había que agregarle la solidaridad, que parece que se salía del marco de aquel principio de la República, ¿no? Bueno, pero quizás en principio estaba eso incluido en fraternité, ¿verdad? Hay fraternidad, hay solidaridad. Bueno, pero de todos modos, el referente de Francia como país, no hay duda de que está en crisis. O sea, hay un proceso de crisis. Yo no me atrevería a decir que es un declán, como ellos llaman algunas personas, declive total, pero hay una crisis de un país que ha sido, en términos intelectuales, en términos científicos, un país que ha sido una gran referencia mundial. Sí. Estamos viendo algunas imágenes aquí, Carlos, de lo que ha ocurrido con los atentados terroristas, cómo esto ha afectado a París. Ahí entramos con el tema Marine Le Pen y los atentados, y cómo eso, y cómo en el decurso de lo que queda hasta el 7 de mayo, esperando que no hayan nuevos atentados, pero si hay atentados en ese periplo, ¿pudiera ella aprovecharlos? Sí, y además ella lo hace de un modo vulgar, dicho sea de paso, porque ya lo hizo con el último atentado que hubo,
y le fue criticado políticamente el hecho de haberse aprovechado de una circunstancia de esa característica para hacer política sobre la base de eso. Ella modernizó el Frente Nacional. Eso no lo debimos decirlo, ahorita se nos fue un poco eso. Ella modernizó. Sí, no es el mismo partido que ella recibió de su padre. De su padre, para nada. Y de hecho, tiene un conflicto de tipo familiar entre la sobrina, la Marechal Le Pen, la sobrina, ella y el padre. Y mucha gente ve en ese partido, al margen de lo importante que es y el papel que juega, también tiene de modo paralelo un conflicto ahí de intereses y de tipo familiar bastante fuerte. Bien, hacia el futuro de la segunda vuelta, hay que decir varias cosas. Con respecto a los atentados, estudiar desde el punto de vista sociológico y antropológico qué ha pasado con esos jóvenes que han convivido en esa sociedad, que tienen 19, 20, 21 años y que tienen la besanía, tienen el resentimiento de llegar a ese extremo de que ciudadanos inocentes paguen con su sangre todo lo que ellos tienen por dentro de incomodidad frente a una sociedad que entienden o enrolarse en Estado Islámico e irse a otros países como una lejanos. opción de vida, como Sí. una opción de vida. Eso es muy grave y esa sociedad tiene que estudiar eso a fondo. Yo con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo, ni mucho menos, jamás, con esa atrocidad terrible. Nadie ¿no? Nadie debe estar de acuerdo con ello. Pero debe, como tú dices, llamar la atención porque es la negación de la esencia de la civilización occidental. Correctamente, correcto. Eso por un lado. El miedo a esos atentados juega en favor de la candidatura de Marine Le Pen. Eso es incuestionable. Eso juega en favor de ella. Y vuelvo y te reitero, habrá que ver en términos de debate si el candidato Macron, Emmanuel Macron, tendrá la capacidad de discutir con profundidad. Él va a necesitar grandes asesoramientos, grandes líneas de asesoramiento para enfrentar esos debates con ella en el tema particular del tema del terrorismo. ¿Se suelen celebrar en la segunda vuelta 1 o 2 debates? Normalmente para la segunda vuelta creo que se celebran 2 debates. 2 debates. 2 debates o 3, no lo recuerdo ahora. De aquí al pero hay 7 un gran debate previo al cierre, a la veda de opiniones O sea, políticas. que ya es cercano al 7 de mayo. Correctamente. Eso pudiera de alguna manera definir el voto de los indecisos, por ejemplo. Ver qué ocurre en el frente a frente. Mira, sin embargo, la abstención no fue tan grande como se esperaba. No, de hecho dicen que fue una votación que hace mucho que no era tan elevada, lo que indica que todos los sectores tienen algún tipo de motivo o preocupación se movilizaron. Que les llevó a ir a las urnas esta vez. Yo pienso que habrá que esperar el 7 de mayo, habrá que ver cómo se mueven las cosas y esperando además que la policía haga algo con respecto al tema de los atentados, porque en Francia también hay otro fenómeno. Toda la gente que de algún modo ha atentado, la policía lo tenía fichado o había estado en la cárcel. Una cosa que no se entiende bien. Bueno, eso es difícil porque la tradición de un país con tanta libertad, fíjate que el presidente Hollande de alguna manera estuvo tentado y mucha gente como que se reformara la Constitución para disminuir. No, pero mucha gente se opuso. Sí, porque es una tradición muy grande de esas libertades y hacer un Estado como más vigilante y no pasó, no se pudo. Él ha tenido problemas con el llamado estado de ese estado de alerta, el estado de emergencia. Que tuvo que ir al Congreso a pedir ese estado de emergencia frente al tema del terrorismo. Por cierto, el presidente Hollande, François Hollande, como balance, ¿no? Obviamente los 2 últimos quinquenatos, Sarkozy y Hollande, terminan siendo los sepultureros de la Quinta República, obviamente, ¿no? El presidente Hollande acaba de dar una locución donde él respalda directamente y él dice directamente que va a votar por Emmanuel Macron. No, obviamente, la preocupación de los socialdemócratas que han quedado, por lo menos en estos momentos, muy mal. ¿Tú piensas que ese partido que llegó a ser el partido socialdemócrata más importante del mundo en su momento? Sí. Cuando Mitterrand,
¿podrá recomponerse? ¿Tú piensas que se puede recomponer? Yo pienso que se puede recomponer a partir de un gran debate y a partir de un gran desgarramiento y a partir de una gran discusión. Porque si Benoît Hamon, a quien se le suponía un 10, un 11% de intención de voto, apenas sacó el 6.5%, eso quiere decir que ahí hay un desgarre interior en el Partido Socialista, pero este desgarre se da en un enfrentamiento entre lo que quería Hollande y Manuel Valls desde el poder en el Partido Socialista y lo que querían las bases del Partido Socialista, porque hubo un problema desde el inicio, cuando gana Benoît Hamon contra Manuel Valls, que fue el primer ministro de Hollande, hay una fractura, porque el presidente no apoya a Benoît Hamon, apoya en cierta manera, algunos incluso de sus funcionarios apoyan abiertamente a Emmanuel Macron. Bueno, los socialdemócratas parece que no están en su mejor momento. No, definitivamente. Está en Francia. Ni en Francia ni en España. En España. Ni en Francia no ni en sé España. Cómo estarán en Alemania, pero en Italia hace tiempo que no están en bien. Alemania hay un nuevo líder, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que tiene cierto carisma y que está despertando, en el caso de Alemania, la socialdemocracia está volviendo un poco a revivir, que está despertando cierto entusiasmo, cierto carisma. Porque hace tiempo que vienen perdiendo. Claro. Los laboristas, que son sus hermanos en Reino Unido, también no andan bien. Los demócratas todos acaban de perder. Lo de Corbyn en Inglaterra y el Brexit, esa es otra discusión. Sí, pero porque él tampoco hizo el esfuerzo en Inglaterra. Mientras Nigel Farage, el otro líder medio neofascista, estaba a comienzo con sus damas, Corbyn como laborista no hizo la campaña que tenía que hacer. Sí, de hecho, mucha gente se queja de que no lo entusiasmaron para ir a votar y ahora se quejaron. Y espera en estas elecciones repentinas de Theresa May con una gran jugada política, un poco con la sombra de su homóloga Thatcher. Espera en esta gran jugada que no creo que el Partido Laborista vaya a ser el gran papel tampoco en estas elecciones anticipadas. Bien, Carlos, si finalmente, gana Macron, ya tú has dicho, tendría que hacer un gran trabajo de consenso para poder llevar adelante un proyecto político. Eso sería un punto a favor de la Unión Europea, porque los ojos estaban puestos en Francia. De hecho, cuando se supo que hay posibilidad de que Macron sea presidente, los mercados enviaron señales muy positivas en la madrugada de hoy, tanto los mercados asiáticos, y ni se diga en Europa. Brindaron con helado. Sí, no, estaban subiendo todos los índices industriales. Y el euro se mantuvo estable. Hay confianza en los inversionistas, sí. Pero si pasara lo contrario, ¿tú piensas que sería el fin ya de la Unión Europea si gana Le Pen y ella saca a Francia de la UE? Bueno, si ganara Marine Le Pen, que Dios nos libre, si ganara Marine Le Pen, para la Unión Europea sería un desastre, sería definitivo y pondría en peligro la estabilidad definitiva de la Unión Europea si es que sigue en pie. Si es que sigue en pie. Y de ahí el peligro, porque el proyecto europeo como tal, ¿por qué surge? Surge para evitar la guerra. El proyecto de la Unión Europea es un proyecto que surge de Jean Monnet, de Gaspari y toda esta gente, para evitar la guerra. Pero además también para aprovechar todo aquello de la economía de escala. Todo el potencial económico, sí. Y de paso evitar la guerra. Yo te decía... ¿Y por qué se hacen de la Unión Europea el eje franco-alemán? Porque fueron los contrincantes de las dos guerras mundiales. Y Helmut Kohl y Mitterrand, que entendieron el tema, trataron de empujar en esa dirección para que la Unión Europea tuviera ese eje franco-alemán. Hay una expresión que ellos usaron en esas cumbres históricas que luego repitió también Obama cuando anunció todo aquello con Cuba, de decir que no podemos ser presa del pasado, claro. Reo del pasado. Claro. Nuestros antepasados tuvieron problemas, se enfrentaron, pero no podemos seguir en eso. Claro. Entonces yo te decía, tras batidores, sí. Lister Turo fue un asesor de Clinton, escribió un libro fascinante en los 90, Head to Head, cabeza con cabeza, donde hablaba de los bloques comerciales y cómo él veía el futuro. Él se fascinó mucho, tanto con el bloque asiático, con Japón, como con Europa. Y él decía que si Estados Unidos no hacía lo necesario en esos momentos, recuerda que Clinton tomó
la presidencia en un momento de una grave crisis que había dejado Bush padre. Él decía al Instituto, él decía la casa de Europa, él usaba ese término, va a ser la potencia que lidera el mundo, si se mantiene y se dan los presupuestos que ellos tienen de unificación en la moneda y toda esta cosa. Pero parece que si él murió. Si él estuviera viendo esto, ya hubiese cambiado la lectura. Eso está tambaleando. De hecho, ese concepto que tú acabas de plantear, que él decía, también lo usaba Gorbachev. Hablaba de Europa como la casa común. Sí, sí, sí. Lo usó mucho Gorbachev en la época de la perestroika, que tenía un concepto con respecto a Europa. Era de los líderes soviéticos que miraba mucho hacia Europa. Correctamente. Sí, no recelaba tanto. Correctamente. Habrá que ver, y no hemos hablado, ya casi al final del programa, no hemos hablado de el tema Putin, Trump, Francia, que hay un tema interesante. Macron desmontó la mayoría de los fake news que le inventaron los rusos a través de los hackers, montó un departamento particular. Pero tú sabes que yo tengo mis dudas con esa cosa, no, Carlos. Yo no tengo dudas. Porque es que yo creo que tanto en Estados Unidos como en otros países le están dando a Rusia, le están otorgando una capacidad. Un rol que no tiene Rusia tiene potencia. Un rol tecnológico no tiene, sí lo tiene. Pero yo no creo que, sí yo no digo que no lo tenga, pero sí yo tengo mis dudas de que Rusia en esas TICs, en esas tecnologías, esté siquiera a la altura de las potencias occidentales de Japón. Yo no creo. Mira, esos regímenes, cuando tienen que invertir dinero en una cosa que les interesa en términos de conquista y de poder, sí lo hacen. La gente en Corea del Norte se está muriendo de hambre y hay hambruna y la ONU tiene que ayudar en hambruna, pero sin embargo Corea del Norte invierte muchísimo dinero en los experimentos nucleares. Pero son unos jivas que se le caen cada vez que pasan. Pero lo hacen, pero lo hacen. Son unas cosas viejas que los chinos le dieron. Sí, coheticos, unos coheticos, pero lo hacen. ¿Tú recuerdas los coheticos chinos de Navidad? Bueno, pero de todos modos, escucha, de todos modos, hay un proyecto Putin. Y eso, frente a eso... Bueno, se dice que él sueña con la reconstrucción del antiguo URSS. No, él sueña con un proyecto euroasiático. Y para contar con ese proyecto euroasiático, él necesita la debilidad de la Unión Europea, en cierta manera. O sea, que a él le convendría que gane el EP. Pero evidentemente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por a ti. Estas interesantes ideas y análisis, y gracias a Michel Carvalho también, que nos acompañó mediante la grabación. Es interesante lo que está pasando en Francia, un país de mucho peso en Europa y en el mundo. Vamos a ver de aquí al 7 de mayo cómo vienen las cosas. Si hay muchos cambios, te volveríamos a invitar para que analicemos de nuevo. Yo encantado. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.